Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a un misterio escalofriante, un misterio que ha mantenido en vilo a Francia y a parte de Europa durante décadas. Un caso que, como un puzzle siniestro, nos desafía a reconstruir los pasos de un depredador escurridizo que operó en la sombra durante años. Exacto. Hoy nos sumergimos en el caso de Michel Fourniret, el ogro de las Ardenas. A través de su entrada en Wikipedia en español, vamos a intentar desentrañar la verdad tras este apodo tan perturbador. Un apodo que evoca leyendas oscuras de la región, ¿verdad? Y sin embargo, la realidad de Fourniret es aún más inquietante. Totalmente, imaginen. Un hombre aparentemente normal, un carpintero que llevaba una vida común y corriente, pero que ocultaba un secreto atroz. Un hombre que enterró a al menos dos de sus víctimas en su propia propiedad. Es un detalle que nos hiela la sangre, ¿no crees? Absolutamente. Es como si quisiera mantener sus fantasmas cerca, como si la proximidad de sus crímenes le proporcionara algún tipo de siniestra satisfacción. Y por supuesto no podemos olvidar a Monique Olivier, su esposa y cómplice en esta macabra historia. Cierto. Su figura nos recuerda inevitablemente a otro caso terrible, el de Marc Dutroux en Bélgica. De hecho, fue la condena de la esposa de Dutroux por complicidad, lo que impulsó a Olivier a entregar a su marido. Es fascinante cómo un caso puede influir en otro, ¿no te parece? Como si las historias de estos depredadores estuvieran conectadas por hilos invisibles. Sin duda. Pero volviendo a Fourniret, ¿podrías hablarnos de los crímenes que se le han podido confirmar? Sé que es un tema delicado, pero creo que es crucial para comprender la envergadura de sus actos. Por supuesto. Es importante recordar que detrás de cada nombre, cada fecha, hay una vida truncada, una familia destrozada por el dolor. Empecemos por Isabela Ville, una joven de 17 años que desapareció camino a casa desde el instituto. Sus restos se encontraron años después en el fondo de un pozo. Un final terrible. Y luego está Fabienne Leroy, de 20 años, desaparecida en Mormelón. Su cuerpo fue hallado en un bosque cercano. Exacto. Y no olvidemos a Jean-Marie Desromold, una estudiante de 22 años. Desapareció de una estación de tren. Su cuerpo se recuperó en la finca de Fourniret, el mismo lugar donde enterró a otras víctimas. Es escalofriante pensar en ese lugar, en la oscuridad que lo rodea. ¿Y qué hay de Elizabeth Bridget? Recuerdo que su caso estuvo vinculado a Marc Dutroux durante mucho tiempo. Sí se pensó que Dutroux podría estar implicado, pero finalmente fue Fourniret quien confesó su asesinato y reveló la ubicación de su cuerpo también en su propiedad. Elizabeth tenía solo 12 años cuando desapareció. Desapareció tras jugar con una amiga. Es terrible pensar en la angustia que debieron pasar sus familias, la incertidumbre de no saber qué había sido de sus hijas. Y la lista de víctimas confirmadas continúa, ¿verdad? Natasha Danais, de 13 años, Farida Heleguarch. Así es. Cada nombre una tragedia, una vida robada. Pero lo más inquietante es que estos son solo los casos confirmados. La sombra de la duda se extiende sobre muchos otros, creando una atmósfera de misterio e incertidumbre que aún perdura. Es como si la oscuridad que rodeaba a Fourniret se negara a disiparse. Él negaba haber cometido crímenes entre 1990 y 2000, pero la policía de 5 países investigaba casos sin resolver de ese periodo. Es cierto. Su negación no convencía a nadie. Casos como los de Tanja Gron y Nicky Verstappen en los Países Bajos, por ejemplo, se revisaron a la luz de la posible implicación de Fourniret. La duda, la incertidumbre es casi tan terrible como la certeza. Y luego está el caso de Stella Musin secuestrada cuando volvía del colegio. Su desaparición se convirtió en un símbolo, en un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. La familia de Stella nunca se rindió. Cada año organizan marchas, exigen justicia. Un caso que conmociona a Francia y que incluso tras la muerte de Fourniret sigue sin resolverse. ¿Dónde está Stella? ¿Qué le sucedió? Son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Es desgarrador pensar en la incertidumbre que aún rodea su caso, en el dolor de su familia. Pero la sombra de Fourniret no solo se cierne sobre casos sin resolver, sino que también pone en tela de juicio algunos que ya se consideran cerrados. Exacto. Y aquí nos adentramos en un terreno aún más turbio, en el cuestionamiento de la propia justicia. Hablo del caso de María Dolores Rambla, por el que Cristian Ranucci fue condenado y ejecutado. Un caso que siempre ha estado rodeado de controversia. Ranucci confesó el asesinato, pero luego se retractó. Y las pruebas, como los pantalones manchados de sangre, presentaban muchas inconsistencias. Y la sombra de Fourniret se proyecta sobre este caso de una forma inquietante. Hay evidencias que lo sitúan en Marsella en el momento del crimen. Conducía un coche similar al descrito por los testigos y empleaba métodos que encajan con su modus operandi. Es posible que Fourniret fuera el responsable de la muerte de María Dolores Rambla mientras un hombre inocente pagaba por su crimen. Es una pregunta que nos deja sin aliento. Que nos obliga a enfrentarnos a la posibilidad de un error judicial de proporciones terribles. Una posibilidad que nos hace temblar, que nos enfrenta a la fragilidad de nuestro sistema judicial.
¿cuántas víctimas inocentes? ¿Cuántas otras víctimas inocentes podrían haber caído presas de la sombra de Fourniret? Es una pregunta terrible, que nos deja con un nudo en el estómago. Y mientras tanto el verdadero culpable, si es que era Fourniret, seguía acampando a sus anchas, sembrando el terror a su paso. Es como si la oscuridad lo protegiera, lo hiciera invisible a los ojos de la justicia. Y a esto se sumaba su maestría en el arte de la manipulación. Sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas, cómo hacerlas sentir seguras antes de atacar. Esa crueldad calculada, esa frialdad, nos lleva a preguntarnos qué clase de mente puede concebir y ejecutar semejantes actos. Es la mente de un depredador, sin duda. Pero no olvidemos que Fourniret no era un monstruo mitológico, era un ser humano, con sus propias motivaciones, sus propios demonios. Y quizás comprender esos demonios sea la única forma de empezar a comprender la magnitud de sus crímenes. Y esa comprensión podría ayudarnos a prevenir futuros horrores, a identificar a los depredadores que se ocultan entre nosotros. Esa es la esperanza, aunque la realidad es que la maldad humana siempre encontrará nuevas formas de manifestarse. Lo importante es no bajar la guardia, estar atentos a las señales, a las inconsistencias. Como en el caso de Ranucci, donde las dudas sobre las pruebas. La falta de una identificación clara deberían haber sido señales de alarma. Precisamente, la búsqueda de la justicia no puede basarse en la condena a cualquier precio, sino en la búsqueda exhaustiva de la verdad, como la administración. Y esa búsqueda de la verdad, en el caso de Fourniret, nos lleva a un final casi tan inquietante como su propia vida. Murió en 2021, a los 79 años, de problemas cardíacos y Alzheimer. Un final que en cierto modo lo libra de rendir cuentas por sus crímenes. Ya no puede ser juzgado, ya no puede responder por sus actos. Se lleva sus secretos a la tumba. Pero la sombra de sus crímenes sigue ahí, proyectándose sobre las vidas de las familias de las víctimas, sobre la conciencia colectiva de una sociedad que se pregunta: ¿cómo pudo permitir que un monstruo como Fourniret actuara impunemente durante tanto tiempo? Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Cómo podemos proteger a los más vulnerables? ¿Cómo podemos asegurar que la justicia prevalezca, incluso frente a la oscuridad más impenetrable? Son preguntas difíciles, que no tienen respuestas fáciles. Pero quizás el primer paso sea recordar, mantener viva la memoria de las víctimas, de las vidas truncadas por la crueldad de un hombre. Y no olvidar las lecciones aprendidas, la importancia de la vigilancia, de la duda, de la búsqueda incansable de la verdad. Porque la memoria y la justicia son las únicas armas que tenemos contra la oscuridad. Un caso que nos deja con esa profunda sensación de inquietud, ¿no? Con un sinfín de preguntas sin respuesta. Es como si al final de este recorrido nos asomáramos a un abismo insondable y nos preguntáramos qué otras atrocidades se ocultan en sus profundidades. Y me temo que la respuesta es que siempre habrá misterios sin resolver, secretos que se llevan a la tumba. El caso de Fourniret nos enseña eso, que la búsqueda de la justicia a veces es un camino tortuoso, lleno de obstáculos y callejones sin salida. Pero a pesar de la frustración, a pesar de la rabia que sentimos ante la impunidad, no podemos perder la esperanza. Es cierto. La esperanza de que cada nueva investigación, cada nueva pista nos acerque un poco más a la verdad, por dolorosa que ésta sea. Esa es la llama que debemos mantener encendida, la que nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando, a no rendirnos ante la oscuridad. Y con esa idea en mente, con esa determinación de no olvidar, de seguir luchando por la justicia, me gustaría dejar una última pregunta en el aire para nuestros oyentes. ¿Cómo podemos como sociedad honrar la memoria de las víctimas de Fourniret y de todos aquellos que han sufrido a manos de la violencia y la crueldad? Es una pregunta que nos invita a la reflexión, a la acción. Quizás la respuesta esté en recordar sus nombres, en contar sus historias, en exigir que la justicia no se duerma, que la búsqueda de la verdad no se abandone. Que la memoria de las víctimas sea un recordatorio constante de la necesidad de proteger a los más vulnerables, de luchar contra la impunidad y de construir un mundo donde la justicia sea una realidad y no una quimera. Un mundo donde la memoria sea un homenaje y la justicia una promesa cumplida. Y con esa reflexión nos despedimos de este viaje por los rincones más oscuros de la mente humana, por la historia de Michel Fourniret, el logro de las Ardenas. Un caso que nos ha confrontado con la maldad, pero también con la esperanza, con la incansable búsqueda de la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Te libo que te mides de ranch. Conta la próxima.